Dios les bendiga, hermanos y hermanas. En este hermoso día quiero cantar una linda canción que se llama Cristo fiel te quiero ser. Esta canción está basada en Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Espero que esta canción sea de mucho agrado. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti, dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentras pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Amén, hermanos, así como dice la canción, en tus pasos quiero seguir, al serle fiel. Que el Señor les bendiga. Hola, muy buenas. Dios les bendiga. Le habla Eliezer González. Les mando un saludo de parte de mi familia aquí en esta cuarentena. Y me gustaría hablarles sobre un tema bien interesante y bien importante acerca de la fe. Que la fe es ese combustible que necesitamos los creyentes para poder sobrellevar y confrontar y atravesar cada situación adversa con éxito, con la presencia del Espíritu Santo, con la energía que se necesita. La fe también es importantísima. La Biblia nos enseña porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios tiene la solución para aquellas cosas que nosotros le estamos pidiendo y que es premiador o que es galardonador de aquellos que le buscan. Se habla mucho de fe en estos tiempos que estamos viviendo. La gente dice, wow, necesitas fe porque la fe en Diosito, porque vamos a salir adelante y todo. Hoy yo quisiera hablarles sobre esa fe y sobre cómo sabemos si la fe es correcta o no, porque una cosa que hace la fe es que empieza a modificar la conducta humana. La fe que es correcta, la fe que proviene de Dios, es la que modifica la conducta del ser humano de tal manera que pasa de tener una conducta negativa, inapropiada, pecaminosa, a una
una conducta en donde busca agradar a Dios, en donde teme a Dios, en donde respeta a su familia. Entonces, la pregunta del millón, ¿es la fe importante? Entonces, claro que sí. La fe es súper importante. Primero es porque con ella agradamos a Dios. Y la segunda pregunta es, entonces, ¿cómo podemos tener fe? ¿O de dónde proviene la fe? En la palabra de Dios en Romanos, la Biblia nos lo pone de la siguiente manera. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entendemos que la fe primero proviene por el oír. Nos detenemos un poquito ahí porque la Biblia nos dice que cuando nosotros escuchamos un mensaje, eso genera en nosotros fe. Ahora, todo mensaje trae una información. La información puede ser cierta o falsa. Entonces, inmediatamente lo escuchamos, eso empieza a producir en nosotros un sentimiento en cuanto a esa verdad o esa mentira. Por ejemplo, ahora en este tiempo que estamos en cuarentena, hemos visto que se dan muchos mensajes que son falsos dentro de las redes sociales. Y recuerdo que recibí un mensaje diciendo que había que abastecerse porque iban a hacer una cuarentena total por 15 días y que se iba a cerrar todo por 15 días. Eso empezó a producir en nosotros una preocupación. Dice, wow, tengo que organizarme, tengo que conseguir el dinero suficiente para conseguir los recursos, los alimentos necesarios para quedar en mi casa 15 días sin tener que salir. Y mucha gente que puso atención a este mensaje empezaron a ir a los supermercados a hacer compras excesivas de cosas pensando que iba a ser cerrado todos los comercios durante 15 días. Entonces vemos que la fe empieza por el oír. Oímos, reaccionamos al mensaje. Eso que oímos empieza a afectar nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro razonamiento, y entonces modifica nuestra conducta. Porque si no escuchamos esa noticia, entonces nosotros nos quedamos tranquilos y hacemos un supercito normal, pero ese tipo de información produjo una fe y produjo una modificación en el comportamiento. Entonces, lo que tenemos que definir es, ¿tenemos fe? Yo diría que sí, que todos tenemos fe, pero lo que es más importante definir es qué tipo de fe tenemos. Porque usted puede tener fe, mucha fe, y puede ser que está orientada hacia lo que no es correcto. Puede ser que está orientada a nada que tenga que ver con la palabra de Dios. Esto significa que cuando nosotros crecemos en nuestro entorno, vemos ejemplos, escuchamos maneras de hablar de nuestros parientes y empezamos a abrazar esa conducta. Si tenemos prácticas en nuestra casa de amargura, entonces puede que eso nos contamine y abrazamos la amargura. Pero la Biblia dice que la fe proviene primero por el oír y segundo por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que la fe que Dios quiere que tengamos es esa fe en donde escuchamos no cualquier mensaje, no cualquier información, sino la palabra de Dios, que siempre es verdadera. ¿Qué ocurre cuando escuchamos la palabra de Dios y tenemos una costumbre bien arraigada? Muchas veces esta costumbre, este hábito, esta tradición que seguimos de generación en generación, cuando lo confrontamos con la palabra o cuando es confrontada con la palabra, nos damos cuenta que no tiene una sustentación bíblica. Entonces ahí hay un reto en donde tenemos que permitirle al Espíritu Santo que desarraiguemos poco a poco esas costumbres y entonces empezar a través de la palabra o permitir al Espíritu Santo que en esa área de nuestra vida nuestra conducta empiece a ser modificada. Tener fe que no es una fe basada en la influencia de la palabra de Dios que modifique nuestra conducta para el bien puede ser peligrosa. Usted puede tener fe, no se le niega, pero la fe que no proviene de la palabra de Dios es como que usted le dé un billete de $100 y usted se va contento con ese billete y cuando va al súper y va a comprar pensando que tenía para pagar, cuando la persona que ha sido instruido, cuando la persona que ha visto siempre los billetes verdaderos toca el billete suyo, ve el billete suyo, inmediatamente se da cuenta que el billete es falso, y aún si usted lo desconoce puede ser penalizado porque es un delito utilizar dinero falso. Pero hasta ese momento usted pensaba que usted estaba bien, que usted tenía el dinero, y ocurre lo mismo cuando tenemos comportamientos que hemos aprendido desde la niñez y pensamos que estamos bien, estamos en el matrimonio, en el trabajo, en las relaciones interpersonales y empezamos a comportarnos así porque mi familia es así, pero cuando es confrontado con la palabra nos damos cuenta que hay una necesidad de un cambio de conducta. Es por ello que es importante entender de que la fe genuina solamente proviene a través de la palabra de Dios. Hay gente que les gusta escuchar pero no les gusta adaptarse a esa verdad o no les gusta ser influenciados para el cambio por la palabra de Dios. Es peligroso porque la fe que no es genuina puede ser fe, pero no es genuina o no está basada en la palabra de Dios, es peligrosa. Los judíos del tiempo de Jesús, muchos de ellos no creían en Jesús. Es más, Jesús murió, resucitó, ascendió, fue al cielo, el Espíritu Santo vino, hizo algo maravilloso en los apóstoles. Los apóstoles empezaron a hacer una obra maravillosa en la tierra y en cierta ocasión, en Hechos capítulo 19, versículo 15, la Biblia nos enseña de que había un grupo de hombres que eran exorcistas de ambulantes, hijos de un tal Esceva, que era el jefe sobre los sacerdotes, que no querían creer en Jesús, pero querían utilizar el poder de Jesús para sacar espíritus malos, para confrontar demonios. Entonces hay gente que le gusta las historias de Jesús, pero no cree en Jesús de manera
manera genuina y quieren imitar la fe. Y eso es peligroso. La Biblia en Hechos 19:15 nos relata un evento en donde estos hombres dice que fueron a confrontar a un hombre con un espíritu malo. Inmediatamente ellos tratan de confrontar al espíritu malo. El espíritu respondió, dice la Biblia. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? En el mundo espiritual, Dios es el único que conoce realmente quién tiene la fe puesta en Él y en su palabra. ¿Qué ocurrió con estos hombres? Tal vez porque su papá era el jefe de los sacerdotes, tenía un sentimiento falso de tener cierta autoridad sobre el mundo espiritual. Y hay que tener cuidado. Ninguno de nosotros, por tener un título, por tener una posición dentro de una institución religiosa o dentro de una iglesia o de donde sea que tiene que ver con la palabra de Dios, podemos utilizar y que, no, porque yo soy hijo de fulano y porque soy de mengano, puedo hacer y deshacer. En realidad la Biblia nos enseña que nuestra fe tiene que ser genuina en Jesucristo. En el versículo 14 de Hechos capítulo 19 especifica que eran 7 hombres tratando de utilizar la autoridad de Jesús. Dice, estos hombres intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, conjurando por Jesús, el que predicaba a Pablo, pero el Espíritu le respondió lo que anteriormente dijimos, yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y la pregunta es algo serio porque le dice, ustedes no son, ustedes no tienen el Espíritu Santo y vienen a confrontarme a mí, quieren hacer cierto tipo de imitación y adquirir los mismos resultados. Entonces dice la Biblia que en el versículo 16 hay una reacción de parte del hombre que tiene el Espíritu malo en contra de estos 7 hombres, dice, y el hombre en quien estaba el Espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces ellos pensaron que porque eran hijos del jefe de los sacerdotes, podían utilizar sin creer en Jesús el nombre de Jesús y conjuraban por el que predicaba Pablo. Luego el Espíritu vino, los humilló, les arrancó la ropa, los hirió y estos hombres salieron huyendo. Significa que usted y yo podemos estar en una iglesia, pero si nosotros no generamos fe por el oír la palabra de Dios, que traducido es por el oír el mensaje acerca de Cristo, nosotros podemos tener una vida en peligro, porque nosotros pudiéramos estar viviendo por tradiciones de nuestra familia, así porque mi mamá ora, porque mi papá es el diácono, porque X persona de mi familia tiene un puesto en la iglesia. Pero si nosotros mismos no buscamos la palabra de Dios y no permitimos entrar en fe en base a la palabra de Dios, no permitimos al Espíritu Santo que modifique nuestra manera de conducirnos, nuestro comportamiento, nuestra voluntad, podría estar viviendo de una manera religiosa como estos hombres. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega un momento en donde la vida nos ejerce presión y en donde deberíamos comportarnos como cristianos, terminaríamos comportándonos como mundanos, como personas que no tienen fe. Las consecuencias de simular la fe o de fingir la fe puede ser peligroso. En aquella ocasión, cuando los apóstoles iniciaban la iglesia, ocurrió un evento. Las personas vendían sus propiedades, traían las ganancias o traían los resultados de las ventas a los pies de los apóstoles. Los apóstoles entonces repartían según la necesidad de cada uno, y dice la Biblia que nadie decía ser suyo propio y nadie pasaba necesidades, porque todo el mundo tenía en común las mismas cosas y se ayudaban los unos a los otros. ¿Qué ocurre? El que hizo este acto primeramente de traer las ganancias a los pies de los apóstoles lo hizo de una manera genuina, pero hubieron 2 personas que quisieron imitar esa fe y no habían sido puestos a la luz de la palabra de que había que ser honestos. Se pusieron de acuerdo una pareja llamada Ananías y Zafira, entre ellos 2, para vender una heredad y sobre la heredad sustraer de la ganancia, y entre los 2 dijeron, bueno, lo vendimos en X cantidad de dinero, pero sacamos esta parte y vamos a decirle a los apóstoles que la vendimos en el precio total de esto. Sin embargo, ya habían sustraído cierta cantidad de dinero. Cuando llega el esposo, Ananías, frente a Pedro y le dice, mira Pedro, tenía una apariencia de fe, una apariencia de un acto de bondad, una apariencia de fe genuina, pero el problema es que no habían permitido que el Espíritu Santo los redarguyera. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu Santo? Si la heredad era de ustedes, se podían quedar con ella. ¿Por qué la vendieron en una cantidad mayor y sustrayendo el dinero? Entonces ahora quieren decir que por esta cantidad menor fue el total de las ganancias. Y cuando la persona escuchó la reprensión de Pedro, la Biblia nos enseña que este hombre cayó muerto enseguida. Luego los jóvenes fueron y enterraron a esta persona. Sin saberlo, la esposa de Ananías llega al lugar de la escena y Pedro le pregunta, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, la vendimos en tanto. Y inmediatamente le responde, ¿por qué conviniste en mentir al Espíritu Santo? Dice, las mismas personas que acaban de enterrar a tu marido también te enterrarán a ti. Inmediatamente
esta persona cayó, murió, y los mismos jóvenes que habían llegado de haber enterrado al marido recogieron a la mujer y fueron enterradas. O sea, muchas veces las consecuencias espirituales de no estar en un espíritu de querer buscar la verdad de la Escritura, las profundidades, de dejarse influenciar por el Espíritu Santo para que nuestro comportamiento empiece a ser cambiado, puede ser funesto. Puede ser que cuando ores no sientas nada, cuando trates de buscar a Dios fingidamente tampoco hayan resultados, y por eso es que después vienen consecuencias en donde se fracasa en muchos aspectos de la vida por causa de no permitir al Espíritu Santo que en nosotros genere la fe que es correcta. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recordemos esto, todo el mundo tiene fe, no se lo podemos discutir, pero si usted quiere y yo queremos tener la fe que es genuina, la fe que es correcta, la fe que es segura, la fe que nos influye para que nuestra conducta sea cambiada de tal manera que cada día, dice la Biblia, que nos parezcamos más a Cristo, entonces es hora de volver a la Escritura, porque la fe que es verdadera solamente proviene de la fuente original, que es la palabra de Dios. Dicho esto, y quiero decirle que si vas a tener fe, que sea una fe que valga la pena, una fe que sea ubicada en la fuente original. Que Dios le bendiga, mi hermano. Este ha sido el mensaje de hoy.